Bueno, bienvenidas una vez más a nuestra sexta lección del curso, Las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Y hoy queremos estudiar el sexto mandamiento y vamos a aprender varias cosas acerca de lo que Dios quiere que recordemos y quiere que hagamos en gratitud en este sexto mandamiento. Y les invito para que oremos, ¿ya? Amado Señor, Padre Celestial, gracias por un día más de vida y también por esta nueva oportunidad que nos da para poder estudiar alrededor de su palabra. Pedimos su bendición en nuestro estudio de hoy y no pedimos basándonos en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Abra nuestros corazones para aprender y crecer lo que nos enseñas hoy en tu palabra. Lo pedimos con confianza en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a los objetivos de la clase para esta lección 6 son los siguientes y queremos repasar el sexto mandamiento y cuál es la importancia de este mandamiento dentro del matrimonio. También queremos identificar 4 elementos bíblicos que son muy indispensables en un matrimonio cristiano. Esto a medida que vamos estudiando, va a haber apertura para poder también preguntar, comentar. Y nuestro tercer objetivo es analizar bíblicamente lo que Dios dice sobre el divorcio. Entonces, con estos objetivos en mente, vamos a iniciar la clase con las preguntas de repaso. Antes de ello, si tienen alguna duda, pregunta o comentario del video que vieron, pueden hacerlo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando en las preguntas de repaso. Y una de las primeras preguntas de repaso nos dice claramente, ¿cuál es el sexto mandamiento? ¿Quién quiere participar? ¿Cuál es el sexto mandamiento? No adulterarás. ¿Sí, Omaira? Adulterar. Ya, ok. Gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, no cometerás adulterio es el sexto mandamiento que vamos a estudiar el día de hoy. Y hoy queremos enfocarnos en cómo el, el adulterio no solo implica un contacto físico con otra persona, también nosotros podemos romper este mandamiento con nuestros pensamientos, palabras o acciones, también en ocasiones. Y de la misma manera es muy importante que, como vimos en el quinto mandamiento, no matarás, Dios está cuidando la vida, prevaleciendo el don de la vida. Y en este mandamiento también Dios quiere que tengamos acciones que ayuden a nuestro prójimo, buenas acciones. Entonces, este mandamiento también ha sido dado por Dios para que cuidemos, apreciemos el don del matrimonio. Muy bien. Norma, buenas noches, bienvenida al estudio del día de hoy. Muy bien, entonces, la siguiente pregunta, que es de repaso, dice, ¿cuáles son algunas de las bendiciones del matrimonio? Y existen varias, pero ¿cuáles aprendimos también en el video? ¿Omaira?
según el video, Ujú. la primera es la compañía. Sí, muy bien. El segundo es el deleite sexual. Ujú. Y el tercero, Sí, muy bien. Entonces vemos algunas de las bendiciones dentro del matrimonio. Jacqueline tal vez quería comentar algo. Era lo mismo, yo tenía exactamente lo mismo, el compañerismo, el amor sexual y la bendición de los hijos. Sí, muchas gracias. Entonces vemos que am, estos elementos son una bendición que Dios da dentro del matrimonio. Y queremos pensar en la compañía cuando Dios, al principio en el libro de Génesis, dijo, dijo a Adán, ¿no? Que va a dar una ayuda idónea. Y dijo, no está bien que el hombre esté solo, crearé una compañía. Y Dios creó una compañía. Fue el primer matrimonio que Dios puso aquí en la tierra humanamente. Y también sabemos que la satisfacción sexual dentro del matrimonio también es una bendición que Dios da. Y con ello acompañado los hijos. Sabemos que uno de los salmos escritos en el Salmo 127 dice que los hijos vienen a ser un regalo de Dios. Entonces, estos elementos son una bendición de Dios dentro del matrimonio. Ahora queremos también mirar cómo usa Dios la imagen del matrimonio para mostrar el evangelio. Entonces queremos pensar un poco en cómo es la imagen del matrimonio y cómo también miramos el evangelio con el matrimonio. Entonces, pueden comentar. Creo que la imagen, como Dios la ve, es la familia, o sea, la ve como una familia. Está compuesta, Ujú. o sea, la familia lo dice padre, esposos, hijos. Pues, yo considero que es así, que es la familia como Dios la ve, como la imagen más hermosa. Sí, muy bien. Entonces, miramos que la familia es un regalo hermoso que Dios nos dio y que también vemos uno de los beneficios que es la compañía. Entonces, vamos ahora a ver algunos pasajes sobre el vínculo que tiene el matrimonio y el evangelio. Entonces, en uno de las citas se encuentra en Efesios 5, 22, 23. ¿Y quién quiere ayudarme leyendo esta primera parte? yo, hermana, Entonces, yo la ¿Ya? leo. Jacqueline, puede ayudarnos ¿Me leyendo. escuchan ahí? Ok. Sí. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Ujú. Muchas gracias, Jacqueline. Entonces, uno de los evangelios y que lo relacionamos con el matrimonio nos dice claramente en Efesios que la esposa se someta a su esposo y el esposo a su esposa. Entonces, vemos que hay una comparación cuando dice que el esposo es la cabeza de su esposa. Entonces, estamos pensando en Cristo y la iglesia. ¿Ya? Cristo ama tanto a su iglesia y el esposo tiene que amar tanto también a su esposa. Entonces, es tan importante el tema de am, someterse a el uno para el otro. Entonces,
miramos este ejemplo y miramos el Evangelio, cómo Cristo Jesús ama tanto a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. De la misma manera, el esposo viene a amar tanto a su esposa y su esposa viene a respetar mucho a su esposo. Entonces vemos una relación de cómo el Evangelio y cómo la buena noticia de Cristo también da amor para la iglesia, que nosotros somos parte de aquella iglesia. Muy bien, ¿quién me quiere ayudar? Noralba quiere ayudarme con la segunda parte de esta lectura de Efesios. Sí, profe, me dicen si de pronto se me va la señal o la voz. Ya, ahora está Ahí me bien. escuchan. Sí. Ok. Dice, él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Mm, muy bien, gracias. Entonces, miramos una vez más en esta segunda parte de la lectura que Cristo purificó a su iglesia. Cristo dice que le hizo radiante, sin mancha, sin arruga, sin ninguna otra imperfección, dice. Lo hizo santa. Entonces, esta comparación de el esposo hacia su esposa lo dice lo mismo. Él no va a hacer daño a la esposa, él no va a hacer daño a su propio cuerpo. Y cuando Efesios está mostrando esto, Cristo no va a hacer daño tampoco a su iglesia porque ama a su iglesia, ama, al cuerpo, ¿no? Que forma parte donde Cristo es la cabeza, nos dice. Entonces, de la misma manera, Dios quiere que el esposo cuide a su esposa como que si fuese su propio cuerpo. Él no va a herir su cuerpo. Entonces, de la misma manera, quiere que mire a la esposa como que fuese algo muy propio, muy ah, santo y presentarlo siempre de la mejor manera, ¿no? Entonces, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Y una vez más vemos aquí cómo Cristo ama a su iglesia. Cristo nos ama radiantemente. Dice que nos presenta santos e intachables. Y lo mismo el esposo debe hacerlo para con su esposa. Finalmente, ¿quién quiere ayudarme leyendo esta parte de Efesios? Norma, por favor. Sí, buenas noches, bendiciones. Bienvenida. Efesios 5, 22 al 33. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Amén. Ujú, muchas gracias. Y una vez más miramos el amor, ¿no? Como el amor, dice, es la base en todas las cosas y miramos el amor de Jesús para con nosotros. No sabemos que nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él nos ama tanto y siempre va a querer lo mejor para nosotros. De esta misma manera está relacionando el matrimonio, cómo Dios quiere que sea el matrimonio y está dando nuevamente a una, nos está mostrando que tanto el hombre como la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposo o a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Ya no van a estar divididos
porque han tomado la decisión de unir sus vidas. Entonces, miramos que Dios quiere tanto y Jesús siendo la cabeza y el hombre también siendo la cabeza del hogar va a querer cuidar a su esposa. También nos manda a nosotros como mujeres que debemos amar, honrar, respetar a nuestro esposo. Entonces es increíble mirar este amor del esposo hacia la esposa, significando que el esposo debe amar hasta inclusive dar su propia vida por el bien de su esposa, así como Cristo mismo ha dado su vida por la iglesia. Entonces vemos claramente que el matrimonio y el evangelio que encontramos en Cristo tiene mucha relación con esta cita bíblica de Efesios 5, 22, 33. Muy bien. Entonces hoy vamos a abordar un poco más sobre la lección 6 y el sexto mandamiento. Entonces vamos a utilizar una serie de preguntas que nos van a ayudar a entender más este mandamiento. Entonces vamos a la siguiente pregunta que dice, el sexto mandamiento. Entonces, estamos estudiando que nos dice no cometerás adulterio o no adulterarás, ¿no? Y vamos viendo que el sexto mandamiento, al igual que todos los mandamientos, hablan acerca de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras. Y ciertamente incluyen casos explícitos de amoríos y relaciones sexuales con personas fuera del matrimonio. Entonces vamos a veces, como decía un inicio de la clase, podemos pensar que el violar este sexto mandamiento solo implica cuando hay acción física, ¿ya? Pero Dios dice que no implica solo eso. Implica también violar este mandamiento con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, también cuando ofendemos a nuestro prójimo. Entonces, hay varios casos que podemos ver en Mateo 5, 27, 28, cuando dijo claramente, fue una de las citas que él compartió con la multitud de gente, inclusive cuando estaban los fariseos, sus enemigos. Entonces él dijo en Mateo 5, 27, 28, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Y Jesús dijo, pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, un pensamiento, un mal pensamiento, una mala palabra, ya nos hace parte de haber fallado este sexto mandamiento. Entonces, Pablo también nos enseña en el versículo de Efesios 4:29 que no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. A lo contrario, que todas las palabras que salgan de nuestros labios, de nuestra boca, sea para la necesaria edificación y bendición para quienes nos están escuchando. A veces no ha pasado esto y creo en mujeres a veces nos pasa más. Queremos hablar más y violamos este mandamiento cuando no cuidamos nuestras palabras para edificar, sino para decir cosas que va a ofender a nuestro prójimo. Entonces, también miramos que violamos este pecado, este mandamiento, esta ley, estamos pecando. Entonces, vemos que todas las personas han quebrantado este mandamiento, sean solteros, sean casados, divorciados o están con sus muchos años de casados, celebrando sus bodas de oro, también han quebrantado este mandamiento. Entonces hemos quebrantado la ley y vemos una vez más cómo este sexto mandamiento se muestra como un espejo para nuestras vidas.
Entonces, cuando miramos la ley, recordemos que la ley nunca va a ser mala. La ley nos va a enseñar a ver nuestro estado pecaminoso, nuestra mancha del pecado que tenemos en nosotros. Y la ley no nos da esperanza, solamente nos acusa, nos aplasta. Pero recordemos que la ley es un conducto, nos está conduciendo a escuchar una buena noticia de que hay esperanza, no en la ley, sino en el Evangelio. Entonces, queremos escuchar esa buena noticia también porque sabemos que todos hemos fallado y estamos tristes mirando la ley nos aplasta, pero sabemos que hay alguien que cumplió perfectamente este mandamiento. ¿Quién es la persona que cumplió perfectamente este mandamiento? Dios. Ujú. Jesús cumplió perfectamente en lugar nuestro cuando estuvo aquí en la tierra. 100% Dios, 100% hombre. Él está cumpliendo el sexto mandamiento ahora. Entonces, Jesús es nuestra buena noticia, es el Evangelio. Recordemos que el Evangelio son las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Es Jesús nuestra buena noticia. Nosotros no hemos podido cumplir cuando vemos el espejo de la ley en el sexto mandamiento, vemos que no hemos podido cumplir, pero hay esperanza en las buenas noticias, hay esperanza en Jesús. Y aquí miramos un corderito, ¿ya? Y recordemos que ah, Hebreos 7, 26, 27 hablaba acerca del Mesías, hablaba acerca de nuestro Salvador, Jesús, cuando dijo que Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos, ese sacerdote que tenía que ser ese Cordero Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Entonces, Él fue el Cordero que quitó el pecado del mundo, dice. Y no es como los otros sumos sacerdotes que diariamente se acercaban a ofrecer los sacrificios. Y recordemos, ¿no? Que muchos de los sacerdotes realizaban esto primero para el perdón de sus propios pecados. Ofrecían un cordero sin mancha, inocente, puro, santo, y lo ofrecían como un sacrificio primero para el perdón de sus pecados y luego pidiendo perdón para los pecados del pueblo. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nos dice que Jesús fue ese cordero, el cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y Jesús fue ese cordero que murió una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo en la cruz. Por lo tanto, miramos una vez más que Jesús es la respuesta a todos nuestros pecados. Entonces, vemos que si Él es la respuesta a todos nuestros pecados, entonces también lo es, ah, también lo es para el sexto mandamiento que estamos estudiando. Entonces, vemos la esperanza y vemos el perdón únicamente por la obra de Cristo Jesús. Muy bien. Entonces ahora, mirando la ley, mirando el Evangelio, queremos llevar los frutos de gratitud, los frutos de arrepentimiento. Y aquí vamos a ver unas imágenes. Entonces, sabemos que Dios quiere que ahora en gratitud tengamos frutos donde podamos buscar vidas que den gloria y honra a Jesús.
Entonces, si somos solteras, ¿ya? Entonces vamos a buscar vivir contentos y castos como lo hizo José en Génesis 39. Recordemos cuando José estuvo huyendo de la esposa de Potifar. Entonces, él huyó, él no cayó en ello. Y como personas solteras queremos también tomar esta misma actitud en agradecimiento. También agradeciendo a Dios por el estatus de la soltería. L- La soltería es una bendición también que Dios regala, regala a las personas. Y también si Dios concede un cónyuge, una ayuda, entonces también queremos agradecer a Dios por esta providencia. Entonces, tanto las personas solteras como las personas casadas queremos llevar frutos de agradecimiento. Y las personas casadas, pues, querrán también recordar amar a sus cónyuges, moldeando, mostrando el amor de Cristo, cómo ha salvado sus vidas y mostrar ese amor en su relación. Y todo ello queremos hacerlo como fruto de agradecimiento, como fruto de la fe. Entonces ahora estamos viendo los frutos de agradecimiento o lo que conocemos, los frutos del Espíritu Santo también que conocemos que se encuentran en Gálatas. También miramos aquí una imagen de de una pareja que está casándose y recordemos que el matrimonio es un regalo de Dios, que Él lo instituyó en el jardín del Edén. Al inicio estábamos diciendo que le dio una ayuda idónea. Necesitaba el hombre una compañía. Entonces fue el primer matrimonio que Dios instituyó en el Edén. Y es una unión de por vida cuando un hombre y una mujer ah, deciden unir sus vidas en una promesa pública y lo hacen también delante de Dios. Entonces forman la relación clave y ya ahora pasan a ser una nueva familia, la cual es muy bueno para la sociedad y Dios quiere que haya familias conforme al diseño que Dios ha creado en el inicio. Entonces recordemos algo muy importante dentro del matrimonio, que la principal promesa que hacen cuando un hombre y una mujer deciden unir sus vidas, la principal promesa que hacen es con Dios primeramente. Y luego están entre el novio y la novia. Entonces, Dios constituyó y es una bendición y bendice el matrimonio. Cada vez que hay parejas, existen parejas que contraen matrimonio, entonces Dios bendice esos matrimonios porque Él quiere y es algo fundamental también que creó para el beneficio de la humanidad. Entonces, es muy lindo recordar cómo Dios bendice y cómo Dios creó el matrimonio. Ahora queremos también preguntarnos, ¿será que tienen iguales o diferentes roles el esposo y la esposa? Y vamos a responder a este interrogante. A veces podemos escuchar o mirar, ¿será en la sociedad y quizás comentarios actualmente? Somos diferentes, ¿ya? Pero veamos qué quiere decir el término diferente o somos iguales. Entonces, en un matrimonio sabemos que el esposo y la esposa tienen diferentes roles, tienen diferentes papeles y responsabilidades. Y sin embargo, vemos que ante los ojos de Dios, los dos son iguales. Y recordemos que Efesios 5 dice claramente que el esposo viene a ser la cabeza y la esposa viene a ser el cuerpo. Es tan inteligente esta descripción cuando estamos pensando. Entonces está un cuerpo siendo la cabeza, como dice el esposo, y el cuerpo que forman parte del mismo, la esposa.
Y por eso dice que cuando los dos deciden unir su vida, se convierten en un solo cuerpo. Y entonces cada papel viene a ser diferente, pero eso no significa que el hombre va a ser superior a la mujer o la mujer va a ser inferior a su esposo, ¿no? Dios, ante los ojos de Dios, tanto el hombre y la mujer son iguales, pero sí tienen sus diferentes roles. Tenemos los diferentes papeles, las diferentes responsabilidades dentro del hogar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Dios quiere que se amen, que se ame uno al otro y quiere también que se sirvan. Sí, es el servicio dentro del matrimonio es muy importante. Entonces, cuando cada uno cumple sus roles, ayuda también a su esposa, a su esposo, entonces miramos que estás mostrando ese amor, ese servicio para el beneficio de la otra persona. Entonces, es tan importante eso que si bien es cierto que el varón, como varón, tiene el rol, o el esposo tiene el rol o la responsabilidad y liderazgo dentro del matrimonio, la esposa tiene que respetar y también ser de ayuda para su esposo. Sin embargo, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Somos tanto el hombre y la mujer, somos iguales. ¿Tienen alguna duda o comentario hasta aquí? Pueden hacerlo con confianza. No, hermana, en el caso particular mío no tengo ninguna duda, aunque me sorprende toda la información que usted tiene, porque sé hasta donde sé, usted es soltera o si es casada. Entonces es bueno que el Espíritu de Dios le dé todo ese discernimiento, porque por ahí dicen que nadie puede experimentar, o sea, hablar de lo que no ha experimentado, pero creo que es de parte de Dios toda esta explicación, porque si no, no pudiera usted estar dando esta clase tan bonita. Bueno, en mi caso yo ya soy una mujer adulta, ya tengo más de 40 años de casada y creo que sí ha sido un reto porque somos diferentes caracteres, diferente ideología, diferente sexo, diferente, pero digo, me sorprende que usted tenga ese discernimiento y esa explicación, pero pues la gloria sea para Dios, ¿no? Porque es el Espíritu Santo quien le está revelando a usted todo eso que nos acaba de explicar. Sí, gracias, María Guadalupe. Entonces, tenemos la Biblia y la Biblia dice todas estas verdades que he hablado en este momento y qué bendición es poder mirar y poder tener los consejos de Dios en su palabra. Entonces, ahí podemos encontrar y cada vez que estamos olvidamos nuestro compromiso del matrimonio, entonces queremos ir nuevamente a la Biblia, queremos revisar aquellos pasajes que nos recuerdan a la institución, el plan de Dios con el matrimonio. Entonces, qué bueno que tenemos la Biblia para poder recordar, para poder acudir a ella y recordar cada vez que necesitamos. Muy bien. Entonces, vamos a seguir profundizando un poco más sobre el sexto mandamiento y específicamente hablando del matrimonio. Entonces, vamos a ver igual 4 elementos bíblicos indispensables que Dios quiere que se manejen dentro de un matrimonio cristiano. Y uno de los primeros elementos es el pacto. Entonces, muchas personas dicen a veces que el matrimonio se basa en el amor y el sentimiento del amor en un matrimonio ciertamente sabemos que es una bendición. Sin embargo, el elemento fundamental del matrimonio es la promesa solemne, es decir, el pacto que se hace delante de Dios. Entonces, este pacto
que incluye entre un hombre y una mujer, es algo que Dios pone y por disposición de la pareja. Entonces se une y queremos recordar esa promesa entre el hombre y la mujer como la base principal del matrimonio. Y si bien es cierto que los sentimientos vienen y van, entonces cuando un esposo y una esposa se basan sus acciones en la promesa que se hicieron cuando decidieron unir sus vidas, entonces tienen un ancla firme. El pacto es un ancla firme de que su relación continúa, porque el pacto implica la promesa que se hace una pareja, ¿no? Primero delante de Dios y luego también delante de los testigos que están presenciando el matrimonio. El segundo elemento que Dios quiere que tengamos en cuenta como matrimonios cristianos es el amor. Entonces, el amor es más que un sentimiento, nos dice, y el amor también es una actitud y una acción. Estoy pensando en el libro de Primera de Corintios cuando habla acerca de los elogios acerca del amor. Y miramos varias actitudes, varias acciones acerca de las actitudes acerca del amor, ¿no? Entonces, el amor cristiano es una preocupación profunda del uno para el otro. ¿Qué significa esto? Entonces, yo quiero preocuparme por las necesidades de mi esposo, no por las mías, sino por las necesidades de mi esposo. Y mi esposo debe preocuparse por mis necesidades. Eso es amor. Ese es el amor cristiano. Ese es el amor que queremos por la otra persona. Entonces, cuando yo miro una necesidad, en este caso de como esposo, miro la necesidad de que mi esposa necesita ayuda con los niños, con la ropa, con la limpieza de la casa. Entonces voy a estar preocupado y voy a actuar en amor, voy a ayudar, porque quiero que ella esté bien, quiero mirarla y que ella se sienta bien. Y lo mismo, entonces, si nosotros como esposas vemos la necesidad que tiene nuestro esposo, está preocupado, queremos también ayudar, ¿ya? Entonces, ese es un tipo de amor que se puede mostrar aun cuando no hay sentimientos de amor, porque vienen a ser acciones. Y esto está basado en el amor que Dios tiene para nosotros. Entonces, miramos cómo Dios nos ama tanto y como dice Primera de Juan 4:19, que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuán importante es esta parte del amor, de que todas las cosas que hagamos, lo hagamos en amor y aún más dentro del matrimonio. Queremos siempre buscar y estar preocupados. Mi bienestar no es en sí mi bienestar, sino el bienestar de mi esposo o viceversa. Entonces, de eso consiste el amor. Y sabemos que queremos hacer todas estas cosas basados en el amor de Dios para nosotros. Entonces, motivados por ese amor, queremos también recordar que queremos dar amor para nuestras ayudas, para nuestro esposo, para nuestra esposa. Muy bien. El siguiente elemento es el perdón. Y este es uno de los ingredientes más importantes, creería, dentro del matrimonio, el perdón. Entonces, en cada matrimonio sabemos que se casan dos pecadores, dos personas imperfectas. El esposo y la esposa querrán aprender cómo hablar de sus pecados juntos y perdonarse. Y esto es
un ingrediente muy importante. Cuando el esposo y la esposa confiesen sus pecados, sus errores, reconocen y se perdonan el uno al otro, para ayudar para que sea un matrimonio feliz, sin rencor, sin odio, sino lleno de perdón, lleno de reconocimiento y confianza también. Entonces, cuando tanto el esposo o la esposa ah, deciden confesar y perdonarse, a su motivación y el poder para este perdón viene de parte de Dios, porque pensemos siempre en esto. Dios es el que nos ha perdonado. Dios siempre tiene tanto amor para nosotros. Y Efesios 4:32 dice claramente que sean bondadosos y misericordiosos y se perdonen unos a otros, así como también Dios nos perdonó a nosotros por medio de Cristo Jesús. Entonces, con ese mismo acto de amor que Dios nos ha perdonado, queremos también perdonar, escuchar, hablar y también perdonar. Por eso es uno de los ingredientes más importantes el perdón dentro del matrimonio. Y finalmente, el cuarto elemento, como matrimonios cristianos, está el sacrificio. Y sabemos muy bien que los hombres están llamados a sacrificar su vida por sus esposas. Cuando estábamos leyendo Efesios 5, habla mucho acerca del esposo, cómo debe cuidar, cómo debe amar a su esposa, cómo él se convierte en la cabeza principal. Entonces, el sacrificio implica eso, de que incluso si Cristo dio su vida por la propia iglesia y lo compara a Cristo como el esposo y la iglesia a la esposa, entonces el hombre está llamado a sacrificar su vida por su esposa. Y es un sacrificio más servicial, ¿ya? Entonces, querrán colocar los intereses del otro arriba de sus propios intereses. Como decíamos hace un momento, quiero buscar el bienestar de mi ayuda y él busca mi bienestar. Entonces, estoy interesada en lo que a él le hace falta, no en lo que a mí me hace falta, sino en lo que a él le hace falta. Entonces, ese es un sacrificio de servir, de estar preocupado por la otra persona en lugar de lo que yo estoy preocupada, ¿ya? Entonces, hay un intercambio ahí. Y cuando hay ese intercambio, ese sacrificio de servir, entonces va a fluir mejor la relación. Y un esposo y una esposa querrán colocar los intereses siempre arriba de sus propios intereses, ¿no? Y estarán pensando en cómo servir al otro en amor. Y recordemos lo que dice Filipenses 2:4. No busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Ahí miramos una vez más el servicio del interés para las demás personas y no el mío propio. Entonces queremos que esta acción de amor involucre un sacrificio servicial, un sacrificio de servir a mi prójimo, a mi ayuda, a mi esposo, a mi esposa. Muy bien. Entonces estos 4 elementos van a ayudar también dentro del matrimonio cristiano. Y continuamos. Entonces, aquí hay una pregunta y dice, ¿qué dice Dios acerca del divorcio y el volver a casarse? A veces va a presentar como estas dudas. ¿Será que a Dios le gusta el divorcio? Y efectivamente a Dios no le gusta el divorcio. No le gusta para nada el divorcio. Y Dios tiene sentimientos fuertes acerca del divorcio. Vamos a ver algunos pasajes, como Malaquías 2:16 dice que aborrece el divorcio.
Dios no le gusta el divorcio. Claramente nos dice en Malaquías y también en Mateo, el capítulo 19 del versículo 4 a 6, cuando dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Entonces, Dios sí le entristece mucho cada vez que hay parejas que se divorcian, está triste por esta decisión y no le gusta el divorcio. Él aborrece esto del divorcio y no quiere que el matrimonio sea separado por causa del mismo ser humano. Entonces, si Dios ha creado esto y lo bendijo desde un inicio, no quiere que haya divorcios aquí. Y también miramos que un divorcio está siempre involucrado el pecado y no es lo que desea Dios, no quiere Dios que haya divorcios y cuando hay pecado, entonces lamentablemente se produce este tipo de situaciones. Y queremos también saber, pero si algo está pasando y entonces, ¿será que hay otras situaciones que Dios sí está permitiendo el divorcio? Vamos a profundizar eso, pero principalmente Dios no quiere. Dios aborrece el divorcio, no quiere que nadie se divorcie, quiere que prevalezca lo que Él ha permitido que se una. Entonces, en algunas situaciones, ¿será que Dios permite el divorcio? Y queremos sustentar esto con la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia respecto a cuando hay divorcio? ¿En qué ocasiones se puede permitir este divorcio? Y Omaira, te escuchamos antes de seguir. Según la Biblia dice que por adulterio es la única causa que se permite el divorcio. Ujú. Pero, ¿me está escuchando? Sí, la Pero escuchamos, Omaira. pienso yo que hay otras situaciones en que el divorcio bueno, bíblicamente solamente el adulterio, pero como el adulterio solamente no es físico, sino también, y yo creo que el hecho del maltrato es como es, es una traición, digo yo. Ujú. Y buen Entonces, punto. pienso yo que en ese caso también debería permitirse el adulterio. Bueno, no digo que Dios debe ponerlo en la Biblia, pero sí, es una cuestión que Ujú. Sí, muchas gracias, Omaira. Y ya vamos a ir respondiendo a eso del maltrato. Es muy buena interrogante respecto a eso. Noralba, tal vez quería decir algo. Algo que también veo que le dice la palabra, que es que uno de no se oye casi, Escuchando, Doralba. Noralba. señor Camilo. Está un poquito lejos del micrófono, quizás, o el volumen. Ahora me escucha. Sí. Bueno, otra cosa que yo vi que no lo muestra el video, Se escucha cortado. otra de las cosas por las cuales se puede divorciar es cuando hay una persona que está casada con un no creyente. ¿Sí? Entonces, va a hablar a lo personal. Entonces, mi esposo, yo soy la creyente, mi esposo no es creyente. No se entiende Mi nada. esposo me pide, Noralba, le interrumpo, Noralba, pero no escuchamos muy bien. No sé si es el volumen o el internet, pero No, está no. muy bajita la voz. Entonces voy a parar. Sí, porque la escuchamos lejos. Ok, no. Oh, sí. No sé si tiene problemas con su internet o el audio, pero estamos escuchando como
lejos. Muy bien. Jacqueline, tal vez quería decir algo respecto a esta pregunta. Podría decir muchas cosas, pero en realidad yo escucho y escucho y parece un cuento de hadas todo lo que se dice. Pero la realidad no es así, porque yo estuve casada muchos años, casi 25 años, y después mi marido falleció. Pero no solo el maltrato, es parte de que el hombre, o sea, el hombre no, o la mujer, porque puede ser el uno o el otro, em, cuando uno se casa, a veces no somos creyentes uno o ninguno de los dos es cristiano evangélico me refiero yo, o se casan un católico y un evangélico y no tienen la sincronización espiritual, ¿ya? También está la falta del hombre de proveer a su hogar, está el maltrato, se mete en eso, el alcoholismo, el libertinaje. Hay muchas cosas que a uno como mujer, bueno, a mí, yo lo digo por mí, lo dejan a uno desamparado, ¿ya? Y cuando uno tiene hijos, igual se ve en la obligación de buscar un medio cómo sustentar a su familia. Y ya uno ya no tiene que dejar ese rol de mujer de casa y salir a buscar el sustento, porque en algunos casos no alcanza o en otros casos el marido se descuida y no le da la primera atención a las necesidades básicas de su casa, de su hogar, sino se preocupa de otras cosas y no da lo que trabaja para su casa. Todas esas cosas se habla del amor, de que todo es bonito, pero en la realidad no es así. Yo lo digo, no es así. Y por mi experiencia digo yo, pues no sé. Sí hay matrimonios que sí he visto, yo he sufrido mucho por divorcios de otras personas, porque uno piensa que todo está bien, pues. Uno ve por fuera las cosas, pero la realidad la sabe la pareja nomás, la intimidad del hogar, porque uno puede ver muchas cosas bonitas en la apariencia, cuando se juntan unos matrimonios y todo está bien, todo feliz, o cuando uno sale, uy, tu señora, sí, oh, mi mujer es súper buena, pero en realidad en la casa no te dan a conocer eso a ti, es por aparentar. Sí. Entonces, todas esas cosas, no sé si será solo yo que pienso eso, pero yo creo que en general la mujer latina vemos que el hombre es muy machista, muy machista, en muchos casos demasiado. Se ve mucho el maltrato y todo ese tipo de cosas. Entonces, Sí. igual es complicado, pues si yo estaba callada y escuchaba todas esas situaciones que en realidad hay excepciones a todo, como en todas cosas, matrimonios que sí están bien, que sí Sí. se entregan ese amor y se tratan con cariño. Y yo vi sí, muchos Sí. matrimonios y que perduraron hasta, como dice la palabra de Dios, hasta que la muerte los separe. Pero hay que Sí, tener así paciencia, pues es. y a lo mejor será que Sí. uno no necesita, bueno, gracias a Dios, y porque Dios es grande y es maravilloso, y Él me ama y me quiere y me respalda y me levanta. He salido adelante y todavía estoy aquí esperando en Él. Sí, qué bueno, Jacqueline, gracias por sus comentarios. Y sí, como hemos visto hace un momento, se unen dos pecadores en un matrimonio. Están dos personas pecadoras y sabemos que si vivimos solo de amor, como dicen, no podríamos, eh, creo que nos cansamos con un amor que encontramos terrenalmente.
pero cuando vemos también el amor de Dios, entonces queremos también tomar esa acción, ¿no? Y cuando vamos entendiendo lo que es el rol en sí, porque vemos que ante los ojos de Dios, todo hombre y mujer somos iguales, todos. Y Dios nos ama de la misma manera al hombre y a la mujer, pero sí nos ha dado diferentes roles. Y hay que cumplirlos de eso también por gratitud. Y cuando estamos violando nuestros roles, tanto como esposo, tanto como esposa, entonces estamos pecando contra el sexto mandamiento, ¿ya? Y vamos a ir profundizando más. Norma, le escucho ya para poder avanzar con esta pregunta. Sí, ajá, buenas noches. Es verdad lo que dice la hermana, es verdad que el matrimonio latino es bien difícil porque el hombre es muy machista. Por lo menos lo digo por experiencia en mi caso. Yo hace el 13 de agosto cumplí 26 años de casada y es verdad que no ha sido fácil. No ha sido fácil porque hay días buenos, hay días malos y por lo menos yo soy creyente, mi esposo no, así que es una guerra más difícil, pero él respeta mi espacio. Entonces, pero he comprendido y he aprendido aquí en la academia. Yo antes pensaba que yo tenía que hacerlo cambiar a él y no, eso lo hace Dios. Dios tiene el momento exacto para hacerlo cambiar. ¿Qué me toca a mí? Seguir orando, ¿verdad? Si yo me pongo Ujú. a la altura de él, si me pongo a discutir y todo, entonces no va a haber paz. Entonces, como dice, ¿verdad? Corintios 7:15, que verdad que si el creyente quiere separarse, que lo haga en ese caso, si el hermano y la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Pero si estamos, ¿verdad? Esto caminando y esto creyendo y esto conociendo más de su palabra a través del evangelio, entonces a nosotros nos toca, ¿verdad? Ser ejemplo, ser ese espejo donde nuestros esposos nos miren que el cambio se está haciendo. Y yo sé que Dios lo toca, porque mire que el mío, gracias a Dios, es muy difícil, una persona muy, muy rebelde, el latino muy rebelde, es muy machista, pero él, gracias a Dios, él no sale de esta casa si él no pide oración, él no sale de esta casa si no pide la bendición, él mismo me la da, bendición, es tu esposa, yo bendición, esposo mío, o sea, que poco a poco Dios los va tocando, pero la palabra es paciencia y amor, aunque dice que no solo de amor vive el hombre, pero siempre tiene que reinar la paciencia y el amor en el hogar, porque imagínense que si fuera todo guerra, entonces todo el mundo quisiera divorciarse. Esta es mi Ujú. humilde opinión. Gracias, Norma. Sí, y usted le atinó al versículo que queríamos mirar. Ah, y dice claramente en Primera de Corintios 7:15 que si el no creyente quiere separarse, hablando del no creyente, dice específicamente, entonces, en este caso, el hermano o la hermana creyente no están obligados a quedarse para siempre en esa relación, porque Dios nos llamó a vivir en paz. Entonces, si miramos que hay violencia física, violencia psicológica, por parte de la persona Económica. no creyente, entonces Primera de Corintios es muy clara, que dice que, ok, y si quiere separarse, entonces es mejor para que no nos hagamos daño porque Dios nos llamó a vivir en paz. Entonces, esa es una de las situaciones en que Dios está aprobando el divorcio porque si está maltratando a su esposa, entonces no está cuidando, no está prevaleciendo el matrimonio, no está apreciando la vida de su cónyuge. Y como creyentes también queremos vivir en paz, porque Dios nos llama a vivir en paz con los demás. Y también Mateo 19:9 dice, y yo les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Es decir, que si existe fornicación y uno de los dos no va a poder perdonar, entonces es aprobado que se dé el divorcio.
Entonces, ahí nos dice claramente, ¿no? Que pero si una persona, y es muy claro este versículo, salvo por causa de fornicación puede divorciarse. Pero si alguien decide divorciarse no tiene nada que ver con la fornicación o el maltrato o psicológico, físico, entonces, pero quiere divorciarse porque, como dicen acá en Latinoamérica, discuten por lo que vuela hasta el mosco. Entonces, y es causa ese mosco para divorciarse, no es permitido eso. No es una causa que Dios realmente quiera o permita que se divorcie porque está volando el mosco o porque es desordenado. No, no, no. Dios quiere más bien que haya como dice, esa comunicación, ese pacto que recuerden cómo se van a ayudar los dos. Entonces, queremos pensar en esas situaciones. Y Noralba estaba alzando su mano, ¿quiere decir algo? Profe, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora la escuchamos. Bueno, o sea, mi pregunta es con respecto al versículo primero de Corintios 7:15. Es Ujú. algo que es personal, que me está pasando en la creyente, él es el que cree, ¿cierto? Que él me puede pedir, digamos, carta de divorcio. Yo tengo el derecho de dársela. Pero mi pregunta es, ¿yo podré en algún momento uno volver a casarse o también cometería pecado si no volvería a casar? Ya, sí, es muy buena pregunta y vamos a seguir respondiendo eso de la carta del divorcio porque dice, ¿puede volver a casarse una persona cristiana después de un divorcio? Entonces vamos a mirar qué dice la Biblia respecto a esto. Y si alguien se divorcia para casarse con otra, ante los ojos de Dios dice que ya es pecado, ¿ya? Entonces, si hay motivos, como vimos hace un momento, si no hay motivos en las cuales Dios permite que se dé el divorcio, entonces uno puede divorciarse, ¿ya? Pero bajo estas causas, bajo lo que Dios dice en Mateo 19:9 y Primera de Corintios. Pero ¿qué pasa respecto a casarse después de un divorcio? Entonces, si alguien se divorcia para casarse con otra persona, está pecando desde ya. Entonces queremos dar un tiempo primero en mostrar frutos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si una persona está saliendo de una situación dolorosa, sea por infidelidad, sea por maltrato físico, sea por maltrato psicológico, entonces queremos esperar, queremos mirar, queremos orar, pedir dirección a Dios primero. Entonces, queremos mostrar frutos de que no queremos ofender a nadie, primero a Dios y luego al prójimo, ¿ya? Entonces, los frutos vienen acompañados cuando nosotros entendemos todo lo que implica el amor de Dios y cómo Él nos perdona, porque hemos visto que Dios no quiere que haya divorcios, Él aborrece el divorcio y, y cuando vemos que hay un divorcio, es triste, hay pecado frente al tomar esa decisión. Y queremos mirar primero frutos de arrepentimiento en cuanto a, por ejemplo, hay varias listas porque cada caso puede ser bastante diferente, pero queremos mirar el punto de la reconciliación primero. Si es que por nuestro lado el esposo no quiere saber nada, está decidido en que no quiere separarse totalmente y hemos orado por esa persona, hemos orado también pidiendo sabiduría a Dios, pero evita que haya una reconciliación. Entonces, ok, vamos a esperar, vamos a ir despacio.
¿ya? No queremos salir de un divorcio para enseguida ir a una relación, sino mirar qué es lo que quiere Dios, que veamos en toda la situación que ha pasado. Y más bien mostrar frutos de arrepentimiento, de cómo vamos a, a manejar esto en gratitud. Entonces, si no hay reconciliación, si la persona no quiere hacerse de buenas y ya entonces no podemos tampoco obligar. Queremos vivir en paz, como decía Primera de Corintios. ¿Ok? Y quizás hasta sea un tiempo para orar por el cónyuge, por la persona que ya es, por el esposo, por el esposo que se está separando. Y en un caso, que hay otros casos que ah, hay gente que mejor prefiere permanecer soltero, ¿ya? Entonces, está bien que esté soltero y que más bien ayude aconsejando a más personas que necesiten quizás este tipo de consejos, ¿no? Y vemos también que si una persona, en el caso de un cristiano, su esposo falleció, su esposa falleció, entonces puede volver a casarse, no habría ningún problema tampoco ahí. Y también una cristiana, un cristiano que, que se separó por causa de un divorcio, puede volver a casarse, pero primero tiene que ah, esperar, mostrar su fruto de arrepentimiento, de que perdonó a su esposa, si es que él fue el afectado. Si es que él fue el afectado de que si recibió maltrato, entonces él tiene que mostrar su fruto de que perdonó a su primera esposa, de que no guarda rencor. Entonces ahí vienen los frutos del arrepentimiento y lógicamente si esta persona no quiere ya nada, no quiere reconciliarse, entonces puede volver a casarse. Y es diferente, realmente puede haber diferentes tipos, diferentes situaciones, pero sí queremos analizar y mirar conforme a lo que dice la palabra, pero siempre mirando primero los frutos de arrepentimiento. Entonces, si una persona fallece o si ya no quiere reconciliarse y dejamos un tiempo pasar, entonces puede volver a casarse un cristiano. Y ayudar a los demás divorciados es también algo muy bueno cuando un cristiano ha atravesado por esa situación, porque eh, quizás puede ayudar en su propia experiencia como cristiano, cómo enfrentó esa situación, cómo lo manejó. Entonces, con esos frutos de arrepentimiento, entonces si Dios lo dispone, entonces puede volver a casarse, pero ya con pensamiento cristiano. Entonces, eso es respecto a esta pregunta. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, no sé, Noralba, si respondía a su interrogante. Sí, total. De verdad que fue algo muy, o sea, aprendí demasiado. Digo personalmente, aprendí demasiado y me quedaron muchas cosas claras y fue lo que quería hacer en la presentación cuando empezamos a hablar a mi corazón, porque muchos días entiendo, voy a ir por mi usted y quedaron muchas cosas. Ujú. Ok, muchas gracias, Noralba. Entonces, am, si no hay más dudas ni preguntas, vamos a pasar a la parte final y oramos, ¿ya? Hermana, yo tengo una más que pregunta, un comentario. En Claro. una de las preguntas nos dice, explique, explique su respuesta. ¿Cree que la fidelidad, intimidad, respeto y comunicación íntima
son valores importantes dentro del matrimonio y definitivamente, en mi opinión muy personal, creo que esa es la base de la fidelidad, del respeto, de la comunión íntima entre parejas y en todos los sentidos son valores importantes dentro del matrimonio. Entonces, Ujú, puede ser que haya igual que los dos seamos que creyentes o que uno sí y el otro no, pero ahí nos toca, en el caso de las mujeres que conocemos el Evangelio, podemos dar testimonio de quién es nuestro Dios, ¿verdad? En cuanto a respeto, obediencia, sujeción, fidelidad, de hecho, porque sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos como para Dios. Entonces, si tenemos ujú, una fidelidad para con Dios, la vamos a tener para con nuestro esposo. Si tenemos un ujú, respeto para con Dios, la vamos a tener para con nuestro esposo. Si tenemos una comunicación o una comunión con nuestro esposo, la vamos con Dios la vamos a tener con nuestro esposo. Entonces, sí creo eso importante. Ahora, ujú, platicábamos acerca del amor. Yo creo que como que hija de Dios, siempre debemos recurrir, y lo digo por mí y por todas mis amadas hermanas en la fe, debemos de recurrir al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude en esas situaciones humanas que tenemos pecadoras, ¿verdad? De fallas en cuanto a no poderlas cumplir por nuestra propia carne, por nuestra propia fuerza. Siempre pedir la ayuda del Espíritu Santo para que podamos superar todo eso. Y yo y no, algunas de mis hermanas creo que hemos experimentado la ayuda del Espíritu Santo en muchas y variadas situaciones. Entonces creo que el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a dar la salida en cualquier circunstancia. Pero bueno, en sí, en cuanto a la pregunta de que si es un valor importante, creo que sí, que la fidelidad, la intimidad, el respeto y la comunicación íntima son valores importantes dentro del matrimonio. Ese era mi ujú. comentario, hermana. Muchísimas gracias por sus comentarios, María Guadalupe. Sí, y recordemos una vez más que ah, Cristo Jesús era soltero cuando estuvo aquí en la tierra y él obedeció tan perfectamente y cumplió tan perfectamente este sexto mandamiento. Y recordemos que su perfección es atribuida a nosotros. Entonces, cuando miramos que Cristo no tomó el sexto mandamiento en lugar nuestro y lo pagó en lugar nuestro, también nos está mostrando su amor. Él nos muestra su amor, su paciencia, todos los días a nosotras. Entonces, am, como gratitud, como fruto, como resultado de gratitud, sí queremos pedirle a Dios que nos ayude y que nos recuerde ese amor que Cristo tiene para nosotras, de tal manera que seamos movidas con ese amor para mostrar amor a nuestro cónyuge. Y seguir orando, si es que no es creyente, queremos seguir orando porque ah, todo es en el tiempo de Dios. Todo es en el tiempo de Dios y que Dios nos ayude siempre para que todas las cosas que hagamos, lo hagamos como para servirle a Él. Entonces, ah, sí, y una vez más recordar que solo por los méritos de Jesucristo, nosotros somos justificados, nosotros somos perdonados. Eso, mis amadas hermanas y amigas, así que vamos a finalizar con una oración. Muy bien, vamos orando. Amado Padre Celestial, gracias por su palabra, Señor, por el estudio de esta noche que nos ha permitido concluir una lección más, un aprendizaje más, Señor,
Gracias por mostrarnos tantas bendiciones y aclarar también a nuestra mente y a nuestro corazón respecto al sexto mandamiento. Que usted, Señor, nos ayude a recordar todo lo que hemos aprendido y también a ser hacedoras de lo que aprendemos y escuchamos. Oramos, Señor, por cada matrimonio de cada una de las que estamos aquí y también del matrimonio a nivel general, Señor. Que usted sea prevaleciendo, que usted sea fortaleciendo, recordando las promesas del pacto, Señor, el compromiso que hicieron delante de usted. Y Señor, siempre también ayúdenos como creyentes a no tener o a buscar ese interés propio de nosotros, sino el interés de nuestro cónyuge. Y de la misma manera oramos por los esposos que no son creyentes, que en su momento propicio, Señor, usted los traiga a la fe y que puedan también, Señor, entender cuál es el rol que usted ha puesto para ellos dentro del hogar, Señor. Así que oramos y dejamos cada una de las vidas de ellos, Señor, en sus manos. Y sabemos, Señor, que usted obrará en su tiempo y en su voluntad. Mientras llegue ese momento, Señor, que nos ayude a llevar siempre esa luz y hacer amor también frente a ellos, porque sabemos, Señor, que el amor cubre multitud de fallas y errores también. Y gracias una vez más por esta noche, gracias por su fidelidad en nuestras vidas y en nuestras familias. Y dejamos, Señor, el resto de esta noche en sus manos y también el fin de semana que ya se acerca, dejamos en sus manos todo. Y le damos gracias, Señor, todo esto con confianza de que somos escuchadas y perdonadas únicamente por la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanas. Entonces, voy a enviar también la tarea para nuestra lección 7, que ya es la penúltima clase que vamos ya a tener. Y siempre igual agradecerles por su tiempo. Yo voy a enviar la tarea, el videíto y las preguntas para que puedan también responder. Entonces, pueden despedirse cada una y muchas gracias por su participación. Bendecida noche, hermano.